Hola chicos, bienvenidos a su clase de formación cívica y ética de sexto grado del bloque 1, la secuencia número 4 con el tema libertad, derechos y bien común. En esta sesión abordaremos de la página 44 a la 55. Para eso les voy a pedir que se ubiquen en su libro de texto en la página número 44. Tenemos el tema de nuestra secuencia que es libertad, derechos y bien común. Y en la primera sesión de la secuencia vamos a abordar el tema libertad para el bienestar de todos. Con frecuencia y frente a diversas situaciones estás en libertad de actuar, ya sea para tu propio cuidado, que es tu bienestar propio, y para el de todos, es decir, para el de la comunidad entera. Y vamos a observar la siguiente fotografía que podemos ver. Como podemos ver, es una situación de crisis y en el que todos están colaborando, porque si todos estamos bien y todos participamos, pues las cosas mejoran. Te hace 3 preguntas. ¿De qué trata la imagen? ¿Las personas de las fotografías son obligadas a participar o lo hacen libremente? ¿Y qué habrían hecho ustedes si se encontraran en esta situación? A lo mejor ahorita ustedes son niños y bueno, no se podría considerar que su presencia aquí estuviera justificada. Sin embargo, la colaboración en la búsqueda del bien común es determinante para que una sociedad avance y permanezca. Entonces debemos entender que no solo se trata de nosotros, sino también de nuestro entorno. Y viene el siguiente tema, la libertad requiere responsabilidad. Nos plantea la siguiente situación. Imagina que un bombero sale corriendo de un incendio y grita, llamen a los bomberos. En principio, eso difícilmente ocurriría porque un bombero es la persona que ha aceptado en el ejercicio de su libertad con responsabilidad el deber de acudir en caso de necesidad. Por ejemplo, en un incendio, a auxiliar a las personas. Cuando tenemos una responsabilidad, debemos enfrentar diversos retos para lograr una meta, cumplir con una misión, evitar dificultades o resolver algún problema. Un bombero, por ejemplo, es responsable de combatir los incendios. Para lograrlo, debe recibir una capacitación adecuada y actuar conforme a los conocimientos adquiridos. Y nos plantea observar las siguientes imágenes. Identifiquen en las imágenes anteriores las responsabilidades que cada acción genera. Reflexionen acerca de las consecuencias al no asumir las responsabilidades que corresponden en cada situación. Piensen en actividades que ustedes desarrollan y que implican responsabilidades. Aquí nos marca a elaborar un esquema. Pero lo más importante aquí es analizar este esquema. Es decir, analizar cuál es el proceso. Primero es el acto de jugar con la patineta en la calle. ¿Es una actitud responsable o irresponsable? ¿Cuál es el efecto? Divertirse y mejorar sus saltos. Pero ¿cuál es la consecuencia de no actuar con responsabilidad? Accidentarse o provocar un accidente. Esto no significa en ninguna circunstancia que no tienes el derecho de poder divertirte. Simplemente que debes de hacerlo con responsabilidad. ¿Y en qué se basa eso? En el tema de la sesión 2, que es la libertad se funda en nuestros derechos. Sí. ¿Tenemos derechos? Sí. ¿Somos libres? Sí. Ok. Pero entonces vamos a analizar qué es la libertad. Y la libertad es esa posibilidad que todas las personas deben tener para tomar decisiones sobre su vida y ser, crear, actuar y participar según su elección y su conciencia. Al ser un derecho, la libertad debe garantizarse para todos los integrantes de una sociedad. Debe ser reconocida por las leyes y deben crearse condiciones que permitan a cada persona vivirla. Vamos a observar las siguientes imágenes y vamos a reflexionar acerca de las dificultades que representa para una persona vivir en estas condiciones. ¿Y qué condiciones vemos? Bueno, podemos observar a unos niños que están viviendo en la calle, que no tienen una vivienda, que no tienen una familia que puede ocuparse de ellos, que no les garantiza el techo, la salud, la comida. Entonces,
tenemos que ver y analizar cuáles son esos derechos que debemos reconocer en las personas para cambiar esa situación. Nosotros ver cuáles son los derechos que sí gozamos, pero que desafortunadamente no todos los niños en este caso tienen acceso a ellos, ¿verdad? Existen niños que no tienen una familia, que no tienen un techo bajo el cual dormir y que, bueno, viven en las condiciones en las que estas imágenes nos muestran. Vamos a leer los siguientes derechos inspirados en la Declaración de los Derechos Humanos. Derecho a tener ideas y pensamientos propios. Es decir, tenemos derecho a pensar de manera libre. Pertenecer a un país. Nosotros en este caso somos mexicanos. La libertad para ir a donde queramos o necesitemos. Es decir, si necesito ir a algún lugar, pues tengo libertad de tránsito y puedo andar por todo el país. La vida y a vivir en libertad. No somos esclavos, por lo tanto podemos hacer lo que queramos. Y vamos a hacernos este cuestionamiento. Dice, las personas cercanas a ustedes pueden ir a donde quieran o necesiten sin que nadie los detenga. ¿Por qué será necesario que existan leyes que aseguren que las personas puedan hacerlo? Vamos a leer la siguiente información y vamos a observar la imagen que la acompaña. ¿Sí? Vamos a observar esta imagen. ¿Y qué vemos ahí? Existen esclavos modernos en varios países de América. De acuerdo con estudios recientes, la esclavitud moderna se refiere a situaciones de explotación en las que una persona no se puede rehusar debido a amenazas, violencia, coerción, abuso de poder o engaño. Sí, a veces nos engañan. Entonces, ¿qué se requiere para evitar que una persona viva situaciones como esta? Es decir, que aunque no se escriba una esclavitud como se tenía una idea coloquial, finalmente sí se siga un permanente y exista el término de esa esclavitud moderna. El siguiente ejercicio va a requerir que realicemos una actividad en nuestro cuaderno, pero para eso lo primero es observar las siguientes imágenes. En la página número 50 de su libro de texto les voy a pedir que observen esta imagen. Ustedes también la tienen. Y vamos a ver, esta es la primera actividad que vamos a realizar dentro de la secuencia 4. Y se refiere a que escriban en su libreta en qué son iguales y en qué son diferentes a los niños de las imágenes. ¿Sí? Tenemos una imagen en la que se presentan varios niños de todo el país. De hecho, la tenemos ubicada en los diferentes estados. ¿En qué son iguales ustedes con esos niños? Pues que son niños, que más tienen un nombre, están vestidos. ¿Qué es diferente? A lo mejor su forma de vestir. A lo mejor aquí en la costa usemos más short y más playera. A lo mejor no tenemos esa expresión de nuestra cultura de la misma manera en la que ellos lo hacen. Entonces, esta es la primera actividad en el cuaderno de notas. Ustedes en su libreta van a elaborar una tabla en la que van a poner en qué son iguales y en qué son diferentes a los niños de esta imagen. Y es importante tener esta información. La Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos dice que las personas tienen el derecho a mantener y desarrollar su lengua y su cultura. Y la pregunta es, ¿cómo puede beneficiar este derecho a cada niño o niña de tu comunidad? Es decir, si algún niño tiene una lengua originaria, como ahora se les comenta, pues tiene necesariamente que hablar otra lengua, tiene que hablar específicamente español, ¿no? Él tiene el derecho de mantener su propia lengua. De hecho, es muy interesante encontrar hoy en día personas que pueden hablar un dialecto, como comúnmente se lo dice, pero es una lengua originaria, es un nombre real. Con eso llegamos a la sesión 3, que es la responsabilidad orientada al bien común. Y aquí vamos a ver, nuestra libertad se fortalece cuando buscamos el bien para las personas, la naturaleza o las cosas que nos rodean. El bien de los demás también no es para nosotros. Lo contrario a lo anterior es la búsqueda del bien individual o de muy pocas personas. Por ejemplo,
cuando con el ánimo de vender a toda costa, algunos anuncios publicitarios confunden y provocan un deseo por adquirir más y más productos, lo cual deriva en serios problemas ambientales que afectan el bien común. La contaminación, ¿verdad? Cuando nuestra libertad de consumo está mal orientada o es manipulada por la publicidad, adquirimos más de lo que necesitamos. Esto puede derivar en lo que conocemos como consumismo. Y aquí vamos a hablar o vamos a internarnos en un tema muy interesante, pero sobre todo necesario, que es hablar de la contaminación, ¿sí? Y de un término denominado la huella del carbono. Y vamos a ver en qué consiste la huella del carbono. Cuando consumimos un producto, desde su elaboración, distribución y consumo, hasta su desecho, generamos gases de efecto invernadero, cuya principal consecuencia es el calentamiento global de nuestro planeta. A la contribución que cada quien hace a la acumulación de estos gases se le llama huella de carbono personal. En esta huella cuenta todo, desde un baño con agua tibia o la carne que comemos, hasta los zapatos, ropa, muebles y medios de transporte que usamos. Mientras más consumimos, nuestra huella es más grande y perdurable. Para eso, les voy a compartir un video para que entendamos un poco más a qué se refiere la huella del carbono y en específico la huella ecológica en nuestro país, México. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And to feel the way that every child should sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Enlarging your world. Mad world. Bueno, ya tenemos ahí un panorama de lo que es esa huella del carbono, ¿verdad? Y de cómo podemos afectar
a nuestro país y estamos afectando a nuestro planeta. Entonces, ¿cómo el consumo de algunos productos contribuye a aumentar nuestra huella de carbono personal? Y, por ejemplo, tenemos 4 situaciones. Las mercancías que emplean varias envolturas a la vez. O sea, a veces un solo producto viene envuelto en una bolsita y luego en otra y luego en otra. Entonces, ¿cuánto plástico hay ahí? Y todo eso es una forma de contaminación. Artículos que requieren pilas alcalinas. El uso de pilas alcalinas es sumamente nocivo para nuestro entorno, por lo tanto, debemos evitarlos. Es mejor, pues ahora se conectan, o aquellos que no usan simplemente pilas alcalinas. Objetos que se usan solo una vez, como los ya muy criticados vasos desechables, ¿no? Entonces, bueno, si puedo tener ya platos o lavar los utensilios, pues es mejor. Así como las bebidas en envases desechables. A veces compramos agua embotellada. Bueno, mejor tengo mi bote y pues lo lleno con el garrafón en mi casa. Esas son algunas formas en las que podemos ir evitando dañar nuestro medio ambiente. La idea es que ustedes elijan uno de esos productos y lo analicen. ¿Qué beneficios te produce? ¿Cómo te sientes al consumirlo? ¿Qué daño genera al individuo y a la colectividad? Porque no estamos solos. Entonces siempre debemos pensar no solo en un bien individual, sino también en un bien común. Y lo más importante, ¿qué actitud podemos adoptar como consumidores responsables? A ver, si yo soy un consumidor responsable de ahora en adelante, ¿voy a comprar botellas de agua o voy a llenar mi bote? Entonces ese tipo de reflexiones son las que ustedes deben de irse generando para plantearse una forma en cómo tratar de evitar la contaminación. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, eso nos va a llevar a la actividad número 2. La actividad número 2 va a ser la que se refiere al redactar en tu libreta de notas un texto sobre la relación entre el bien individual y el bien común. Entonces, para eso también vamos a analizar un pequeño videíto acerca del bien individual y del bien común. Quedamos afuera. Esto no tiene gracia. ¿No tendría más sentido que hagamos algo juntos? ¿No sería más inteligente? ¿No sería una vida mejor para todos? Sin embargo, el mundo es diferente. ¿Por qué será? Toda nuestra vida se basa en recursos. Y esto incluye no solo la diversidad de la naturaleza, sino también los espacios comunes en nuestras ciudades y pueblos, educación y ciencia, el mundo digital. En realidad, todos estos recursos alcanzan para proveer a las personas. Sin embargo, el mundo se ve diferente, porque la naturaleza fue cercada, los espacios sociales se están privatizando, el acceso a la educación se vuelve mercancía, y la libertad en el mundo digital se pierde frente a los monopolios. Algunos los llaman derechos. La razón es simple. Quien hace escasear un recurso, produce una necesidad. Quien crea una necesidad, puede ganar un montón de dinero. Así deben ser las cosas, dicen los que se benefician. Y a primera vista, parece lógico. El argumento. Si le dejáramos la administración de los recursos a la gente, la sobreexplotarían implacablemente. Imagínese si un pastizal, donde cada pastor del pueblo lleva a pastorear a sus ovejas. Pero, ¿por qué solo una? Si con 10 podría tener muchas más ganancias. Pero si cada pastor actuara así, el pastizal quedaría despojado en poco tiempo y la comunidad perdería sus medios de subsistencia. Suena razonable, ¿no? Pero la gente no actúa así. La gente conversa, acuerda reglas, asume responsabilidades por los bienes comunes, sabe que todos deben comprometerse a mantenerlos y sabe que todos se necesitan mutuamente. Los beneficios de unos
son también los beneficios de los demás. Esa es la idea de los bienes comunes. Un recurso es utilizado por una comunidad que se da sus propias reglas. Y cada quien colabora para que los bienes comunes sigan creciendo. Para todos, tanto en la naturaleza, en el ámbito social, en la educación, la cultura o en Internet. Es una idea que se vive todos los días en el mundo entero, y sin la cual no podríamos tampoco pensar respuestas para los grandes desafíos, como la educación, la salud, el cambio climático y la seguridad alimentaria. Bien, una vez analizado lo que se refiere al bien común y al bien individual, entonces van a reflexionar ustedes sobre qué recomendaciones pueden dar a los consumidores para evitar daños en lo individual y en lo colectivo. Es decir, por ejemplo, tenemos una medida de la que ya hemos venido planteando. Bueno, a partir de esas reflexiones, pues yo propongo, por ejemplo, que ya no se compre agua embotellada, sino que todos utilicemos rellenando nuestras botellas. Sí. O por ejemplo, el que ya nosotros llevemos nuestro topper a algunos lugares y que ahí nos los vendan sin necesidad de usar desechables. Entonces ustedes tienen que dar esas ideas. ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Qué le recomiendan a mí, a su mamá, a todas las personas con las que ustedes interactúan? Ustedes observan nuestras acciones y a partir de ahí por lo menos poner 3 recomendaciones. Y eso es lo que va a remitirse en la actividad número 3. Diseñen un cartel de contenido social para dar recomendaciones a los consumidores para evitar daños en lo individual y en lo colectivo. Entonces, la indicación es diseñar un cartel de contenido social para saber cómo realizarlo y qué temas son apropiados. Para eso vamos a consultar el cuaderno de aprendizaje, que es el libro más delgadito que ustedes tienen, y ahí en la página 24, 25, 26 y 27 viene la descripción de lo que es un cartel de contenido social. A continuación se los voy a compartir y lo vamos a leer para saber a qué se refiere ese cartel. Entonces vamos a ver, cartel de contenido social. ¿Qué es? El cartel es una forma de expresión visual diseñada para que el espectador capte un mensaje mediante una mirada rápida. Ya sea que se realice en formatos materiales o electrónicos, lo importante es que esté a la vista del público, que llame la atención y con ello cumpla con sus propósitos. ¿Cuáles son sus propósitos? Informar, invitar a la reflexión, promover buenos hábitos, convencer a las personas. ¿Para qué sirve? Hay carteles informativos hechos para que las personas conozcan o amplíen su conocimiento sobre un tema. Otros son formativos. Además de informar, pretenden orientar a los demás, promover una actitud o convencerlos de algo. Cada tipo de cartel utiliza el lenguaje de manera distinta. Los carteles informativos brindan contenidos resumidos sobre algún tema. Puede ser información científica, datos estadísticos, invitaciones o convocatorias. En los carteles informativos se resumen aspectos importantes de un tema de interés social. Por ejemplo, infografías con contenidos científicos o técnicos, procedimientos y medidas de protección civil, gráficos, por ejemplo, los resultados de una votación. ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, primero tenemos que elegir el tema y la forma de comunicarlo. En este caso, por la manera en la que estamos trabajando, bueno, ustedes van a elegir el tema, cómo evitar que existan muchos plásticos y ¿cómo lo van a comunicar? Bueno, si ustedes eligen hacerlo en una cartulina, se le toma una foto y lo compartimos en el grupo de WhatsApp. Decidir un objetivo. El mensaje debe ser breve y claro para lograr un impacto mayor en el espectador. En este caso, nosotros ya tenemos cuál es la idea, ¿no? Que es dar recomendaciones a los consumidores. Dice, piensen cuál será su público. Será distinto si se plantea para niñas y niños, adultos o para todo el público. Elijan si será principalmente informativo o formativo. Es necesario pensar en frases o preguntas que ayuden a los espectadores a cuestionarse el tema. Por ejemplo, recicla y dale un respiro al planeta.
Ahí está un ejemplo de tema. En ocasiones vale la pena generar un eslogan o una frase atractiva que rime. Por ejemplo, si la leche es poca, al niño le toca. Elijan el mensaje que más convenga. Puede ser de manera literal, a partir de palabras e imágenes directas, o puede elaborarse mediante el lenguaje figurado como se hace en la poesía. Aquí tenemos un ejemplo de un lenguaje directo: sin justicia no hay libertad, y acá tenemos otro ejemplo de lenguaje figurado con comparaciones y metáforas. Y viene la parte importante, que es planear el diseño. Aquí es muy importante, ¿por qué? Porque es muy visual. Entonces, por lo regular nosotros captamos la idea de una imagen. Se elijan un soporte, cartulina, papel, cartón. En este caso ustedes van a tener la libertad de elegir el material que deseen. Decidan la técnica para realizarlo, con dibujos, escritura a mano u otro tipo de letras, con fotos o recortes de periódico o de manera digital. Diseñen el cartel. Se debe pensar en la mejor manera de expresar el mensaje. Usen su creatividad. Hagan un boceto y sobre este corrijan si es necesario. O sea, primero lo pueden hacer ustedes en su cuaderno y ahí lo pueden ir modificando. Hay consejos útiles. La exposición física. Busquen un espacio de su aula, escuela o comunidad donde tenga mayor impacto colocarlo. Una exposición digital. Si quieren que sus carteles lleguen a más personas y lugares, hagan una campaña digital, es decir, en redes sociales. Recuerden que en estas redes es difícil controlar quién consulta la información, así que deben asegurarse del mensaje que envían y del público al que lo dirigen. ¿Y qué se debe hacer durante la exposición? Pregunten si el cartel se comprende. De esta manera verificarán si lograron transmitir el mensaje deseado o si habrá que adecuarlo. Y tenemos las capacidades en acción. Estas capacidades en acción sobre todo se refiere a lo que ustedes deben lograr, conseguir, buscar. Comunicar lo que cada uno necesita ayuda a lograr una mejor convivencia. Por eso, con tu familia, realiza un cartel en el que expongas los acuerdos de convivencia establecidos en casa. Péguenlo en algún lugar visible para todos, revisen sus acuerdos y ajusten el cartel cada vez que sientan que sus necesidades han cambiado. Esta es una recomendación que ustedes pueden hacer en casita, ¿verdad? Para irse organizando. Entonces, ahí tenemos, respecto a la secuencia número 4, aquí tenemos las actividades que tenemos que reportar. Les recuerdo que con estas actividades vamos a dar por terminado el bloque 1 de nuestro libro de formación cívica y ética de sexto grado. Son 3 actividades. 1, en su cuaderno, la tabla en la que van a especificar cuáles son aquellas características iguales y cuáles diferentes que tienen con los niños de la imagen que se encuentra en la página número 50. La segunda actividad, un texto en el que relacionen el bien individual y el bien común. Para eso, recuerden, vamos a considerar el consumo de productos. Y el número 3 es el cartel de contenido social en el que ustedes van a dar recomendaciones a los consumidores. Bueno, en esta parte terminamos con la secuencia número 4 y pasamos a la evaluación. La evaluación de nuestro bloque 1 se encuentra en la página número 54 y número 55. En la página número 54 de su libro se plantea: las siguientes actividades te permiten saber lo que has aprendido a lo largo del bloque 1. Lee las situaciones y después resuelve lo que se pide. Situación 1. Un policía se encuentra vigilando una avenida de alta velocidad. Los autos circulan rápidamente. De repente, un perro extraviado entra a los carriles. Está nervioso y esquiva a los autos. El policía debe tomar una decisión pronto. Si da señales para detener los autos en adelante, los que vienen atrás quizá no reaccionen con tiempo y pueden chocar. Pero si no hace señales, algún auto podría atropellar al perro. Aquí nosotros tenemos que tomar decisiones. ¿Por qué? Porque vamos a construir argumentos. ¿Cuáles son esos argumentos? Ya nos dieron las 3 líneas: detener el tránsito, dejar que fluyan los autos y otra opción que ustedes consideren. Yo les recomiendo que para poder elaborarlos vayan a la página 14 y a la página 17 de su libro de texto, en el que se van a encontrar estas 2 informaciones. La primera,
son los pasos a seguir en caso de presentarse un dilema. Tenemos un dilema, ¿qué vamos a hacer? Paso 1, describe brevemente el conflicto o dilema en el que te encuentras. Bueno, aquí está el dilema. Hay un perro, lo pueden atropellar. Reconoce las opciones que tienes. Son las 3 opciones que se nos plantean. Esta tercera ustedes las pueden plantear. Paso 3, considera los pro y los contra de cada opción. Paso 4, reflexiona acerca de las consecuencias de cada opción, porque cada acción tiene una reacción. Entonces, tenemos que reflexionar realmente qué consideramos que va a ocurrir. 5, identifica tus emociones o sentimientos y los de los demás. Aquí tiene mucho que ver lo que ustedes piensan y sienten acerca de esa situación en particular. Paso 6, analiza si tienes prejuicios u opiniones negativas que influyan en las opciones que estás considerando. Es decir, tenemos que ser coherentes, no por el hecho de que no me gusten los perros, pues voy a decir, no, a mí ni me gustan los perros, pues que lo atropellen. No, ese es un prejuicio, no. Eso tiene que hacerse de una forma en la que ustedes tengan una reflexión muy objetiva. Y de lo que siempre vamos a buscar, pues es el bien común. Paso 7. Valora todas las opciones y las posibles consecuencias y responsabilidades que se generan. Y también para ello debemos considerar los principios éticos. ¿Cuáles son los principios éticos? El respeto, la honestidad, la solidaridad, la gratitud. Miren, aquí está la gratitud. La confianza, el pacifismo y la fraternidad. Entonces, considerando estos principios éticos y considerando los pasos para realizar un dilema, ustedes tendrán que completar esta tabla. Esto va a realizarse en su libreta para considerar la evaluación. Una vez realizado eso, vamos a pasar a la situación número 2. En una escuela, los niños de 6º grado se han dado cuenta de que uno de sus compañeros, Lucino, siempre sale de la escuela volando, pues trabaja como ayudante en la tienda de Don Fortino. En ocasiones lo hace también en horario de clases. Don Fortino lo amenaza diciéndole que, si falta o llega tarde, buscará otro ayudante. Por su parte, Lucino quiere seguir estudiando, pero también necesita el trabajo para ayudar con la economía de su casa. Elijan las opciones de solidaridad que podrían emprender junto con sus compañeros. Aquí estamos hablando de la solidaridad. Hablar con el maestro acerca de lo que le pasa a su compañero. Se organizan para buscar orientación y ayuda de alguna institución. Lo comentan con sus papás para que ellos vean cómo pueden ayudar. O elijan alguna otra opción. ¿Y qué vamos a hacer? A partir de esa opción que ustedes elijan, ¿cuál? La que ustedes deseen. Cada uno de ustedes debe elegir esa. 1, 2, 3 o plantear una diferente. Ustedes tienen esta opción y ustedes deben de elegir una. Ya una vez que la elijan, deben redactar una petición de ayuda solidaria, pero basada en la dignidad humana y que mencione los derechos que se están violentando en esta situación. Para esto, vamos a consultar estos 2 videos. Primero, para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de dignidad humana o qué podemos entender por el derecho a la dignidad humana. Esta es nuestra casa. Aquí estamos todas y todos viviendo en un planeta que gira. Nadie nos preguntó si queríamos estar aquí, pero aquí estamos, vivos, y por eso merecemos vivir con dignidad. Pero, ¿qué es dignidad? Contar con una familia biológica o escogida que nos ame y nos cuide. Tener la paz de una vida sin violencia social o ambiental. Y disfrutar de una casa segura que nos proteja y nos cobije. Gozar de la capacidad económica para acceder a una alimentación saludable y nutritiva. Tener derecho a una educación de calidad que no nos menosprecie, que valore nuestras diferencias y fortalezca nuestros talentos, para así conseguir un trabajo digno con una paga justa. Mas, sin embargo, cuando nuestras circunstancias, origen social,
raza, nacionalidad, género, orientación sexual, apariencia u otras condiciona nuestro acceso a estos derechos, se nos está negando una vida digna. Esta lucha empieza en ti y en mí, reconociendo nuestro valor. Hay que exigir a los demás respeto por nuestra vida y nuestra dignidad. Nos toca a nosotros y nosotras luchar por nuestros derechos. Necesitamos acceso a la información y el conocimiento que nos garantiza justicia y equidad. No es fácil hacer valer nuestros derechos. Por eso debemos buscar alianzas, pues juntos seremos más fuertes. Tenemos que participar activamente en la política para defender la dignidad propia y la de los demás. Después de todo, no estamos solos. Estamos aquí, compartiendo este hermoso planeta azul que gira alrededor del Sol. Merecemos vivir con dignidad este viaje. Bien, entonces ahí ya podemos dar una muestra de lo que podemos considerar como dignidad humana. Y ahora vamos a ver cuáles son los derechos que ustedes tienen como niños y ver de qué formas están violentando los de Lucina. Entonces, una mirada rápida, es un canal del Congreso. Entonces, vamos a analizar qué nos dice. Imagina que tú o yo viviéramos en un ambiente así de horrible en las calles, o hasta en nuestra propia casa. En México, los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años tenemos el derecho de vivir en un ambiente libre de violencia, en el cual podamos crecer felices y en armonía. Y nuestros padres y el gobierno tienen la obligación de ofrecernos las mejores condiciones de bienestar para desarrollarnos sanamente. ¡Conoce y haz valer tus derechos! Bien, pues con esta actividad vamos a dar por terminada la evaluación. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que hacer por escrito pues una petición de ayuda solidaria. Es decir, van a redactar en su libreta una petición para ayudar de manera solidaria en el caso de Lucina. Bueno, eso es todo por la actividad de hoy. Nos vemos hasta la próxima.